Saludos a todos. Hoy comenzaré esta nueva serie de resolución de circuitos eléctricos. Debemos recordar primeramente que un cable abierto tiene corriente igual a cero, un cable cerrado tiene voltaje igual a cero, que la fórmula de voltaje es igual a la corriente por la resistencia, que un condensador se puede tomar como un cable abierto y que una bobina se puede tomar como un cable cerrado. Existen cuatro tipos de fuentes dependientes. La de voltaje controlada por voltaje, voltaje controlada por corriente, controlada por voltaje y corriente controlada por corriente. También, si hay una resistencia unida por un lado a un nodo y por otro a un cable abierto, la resistencia no aporta nada, por lo tanto se puede quitar. Si hay una fuente de voltaje cuyo control sea igual a cero, se puede convertir en un cable o se va a cambiar por un cable. Y si es una fuente de corriente cuyo control sea igual a cero, se abre el circuito o se abre el cable. Este ejercicio tiene algo en particular. Vamos a observar. Tiene cuatro fuentes dependientes. Comencemos por esta. El control B1 está en esta área. Me dice que el voltaje es de la resistencia. Observamos que aquí hay una corriente que circula en este sentido, bajando. Pero ¿qué sucede? Me dice que esa corriente es la que pasa para este condensador. Y como observamos aquí, un condensador se considera como un cable abierto. Y un cable abierto tiene corriente igual a cero. Por ende aquí no va a circular ningún tipo de corriente. Y si no circula corriente, el voltaje va a ser igual a cero. Y como el voltaje es igual a cero, esta fuente va a tener un control igual a cero y por ende se va a convertir en un cable y va a desaparecer o puentearse. Estas dos bobinas, si observamos, las podemos convertir simplemente en un cable, porque en corriente continua se comportan como un cable. ¿Qué sucede aquí? Uno de los controles es de una bobina, es decir que su voltaje va a ser igual a cero, porque una bobina se va a comportar como un cable. Y como esta fuente de voltaje está siendo controlada por un voltaje igual a cero, sucede lo mismo que con esta, se puentea. Ahora vamos a observar esta, es una fuente de corriente controlada por corriente, la corriente que pasa por este lado. Como no hay corriente o la corriente es igual a cero, esta fuente va a quedar como un circuito abierto o un cable abierto. Por ende, al yo tener algo parecido a esto en esta área, pues realmente la resistencia no va a hacer nada y el otro cable tampoco va a hacer nada. Por lo cual podemos retirar todo esto y resumir esto. Así va a quedar el circuito resumido. ¿Qué hice? Pueden observar que las fuentes que dije anteriormente, esta y esta, desaparecieron, ya que como su control es igual a cero y es una fuente de voltaje, se puenteó igual con esta, y esta, como es una fuente de corriente y su control es igual a cero, se va a abrir. Como el circuito o el cable está abierto, esta resistencia no va a tener peso, se eliminó. Igual en este caso, porque un condensador se comporta como un cable abierto y se elimina este pedazo. Estas bobinas se convirtieron en cables ya que se comportan como uno, en corriente continua. Por ende, va a quedar este circuito resumido. Esto se puede resolver de varias maneras. Por reducción, por método de mallas y método de nodos. Procedemos a resolverlo por reducción, luego por mallas y para finalizar con nodos. Ahora procederemos a resolver por el método de reducción. Debemos recordar que hay una conexión tipo estrella y una conexión tipo delta, y que se puede transformar de un lado al otro y viceversa. Más adelante le daré las fórmulas. Hay una transformación de fuentes, que el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por la resistencia. Las resistencias en serie se suman, el divisor de corriente es un método que tiene esta fórmula y más adelante la explicaré. Ahora, enfocándonos en este circuito, ¿qué le agregué? Le agregué nombres a los nodos. Realmente es de forma arbitraria como tú quieras ponerle la numeración, la nomenclatura
o llamarlos. Yo podría haber colocado el A aquí, el B aquí, el C aquí y el D aquí. Es indiferente. Lo importante es que se identifiquen para mantener un orden y organización. Podemos observar en esta zona que estas tres resistencias están conectadas en conexión delta, ya que estas dos comparten este nodo y tienen una salida, estas dos comparten este nodo y tienen una salida, y estas dos comparten este nodo y tienen una salida, y es exactamente esto, aunque esté implementado o escrito de otra manera. Ahora procedemos a ver qué podemos hacer, ya que de esta manera no podríamos hacer nada. Lo que yo observo es que esta conexión delta se puede convertir en una conexión estrella, ya que aquí quedaría una resistencia, aquí quedaría el punto en común entre las tres, a la derecha iría una resistencia y hacia la izquierda iría una resistencia. Esta resistencia de este lado quedaría en serie con esta, la de la derecha quedaría en serie con esta fuente y la que estaría en el medio quedaría en serie con esta fuente de corriente. Ahora tenemos esto. ¿Qué quiere decir? Que la conexión delta la quiero convertir en estrella. Aquí va a haber un punto en común que va a tener tres salidas que pasan por tres resistencias que vamos a calcular hacia el nodo A, hacia el nodo B y hacia el nodo C. Va a estar en este lado, va a ir hacia el nodo A, la otra resistencia va a ir hacia el nodo B y la última va a ir hacia el nodo C. Para poder calcular hay una fórmula y es muy sencilla. Si yo quiero hallar la resistencia A, que nombré arbitrariamente, igual como los nodos, yo puedo nombrar esto R1, R2, R3, RX, RY, RZ, como parezca más simple y a su gusto. Si yo quiero hallar esa resistencia que yo llamé RA, procedo a hacer esto. Cuando quiero entrar a la resistencia, primero me topo con estas dos resistencias. Lo que hago es, por teoría, las multiplico y divido todo eso entre la suma de cada una de las resistencias de la conexión delta. 10, 10 y 5. La RB se comporta de la misma manera. Al yo querer entrar, tengo contacto con esta y esta resistencia. Por ende, hago el mismo procedimiento. ¿Qué sucede con la resistencia C? Esta va a tener primero contacto con la resistencia de 10 ohmios y esta resistencia de 10 ohmios. Por tanto, las multiplico y divido entre la suma de todas. Al hacer los cálculos va a quedar algo como esto. Al resolver los cálculos podemos observar que la resistencia A va a quedar con un valor de 2 ohmios, la resistencia B va a quedar con un valor de 2 ohmios y la resistencia C va a quedar con un valor de 4 ohmios. Ahora procederemos a reescribir este circuito agregando las variaciones que hicimos y haciéndolo un poco más sencillo. Procedí a reescribir este circuito de esta manera ya que hice la transformación y ahora te explicaré qué es lo que hice. Si pueden observar, puse la misma nomenclatura en esta área para que se identifiquen y entiendan un poco mejor. El punto en común es este, como es aquí. Del centro va a salir una resistencia hacia el nodo A, RA, y RA vale 2 ohmios. Del centro va a salir una resistencia al nodo B, que es RB, y RB vale 2 ohmios. Y del centro va a salir una resistencia hacia el nodo C, y esa tiene un valor de 4 ohmios que lo hallamos por los cálculos. Ahora aquí hay algo particular. Estas dos resistencias están en serie. Esta resistencia está en serie con esta fuente controlada y esta resistencia está en serie con esta fuente de corriente independiente. Estas dos resistencias las podemos sumar y la corriente que circula por esta resistencia es la misma que esta. Esta la podemos transformar con esta fuente para que todo me quede en paralelo y podamos realizar el divisor de corriente. Ya les mostraré cómo quedará el ejercicio. Aquí está el ejercicio
como en la antigua hoja. Aquí podemos observar que esta resistencia con esta están en serie, por lo cual se pueden sumar y 2 más 4 me va a dar 6 ohmios. Esta resistencia que está aquí está en serie con esta fuente y puedo hacer esta transformación de fuente por fórmula. Tengo que la fórmula me dice que voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por resistencia. Si despejo la corriente, me da que dar que la corriente de la fuente es igual al voltaje de la fuente entre resistencia. Si el voltaje de la fuente es 4 y 1 y lo divido entre la resistencia que me da 2, pues al simplificar me va a quedar 2 y 1. Recordemos que siempre para transformar una fuente de voltaje controlada a una de corriente controlada debe tener una resistencia en serie por cualquiera de los dos lados. Cabe notar que la flecha resultante o para donde va a salir la corriente apunta hacia donde el positivo de la fuente de voltaje esté. En este caso son equivalentes. Esta misma resistencia pasa a ser paralela con el mismo valor. Lo único que se modifica es el valor de la fuente de corriente y obviamente la dirección de la flecha que apunta hacia el mismo lugar donde va el positivo. Eso es lo que hicimos aquí. Y ya con esto podemos utilizar el divisor de corriente, ya que nosotros queremos hallar la corriente I1. Tenemos una corriente total y ya veremos la fórmula. Ahora procederemos a revisar el divisor de corriente. La fórmula me dice que la corriente que quiero hallar va a ser igual a la corriente total por la resistencia que no me interesa o por la resistencia por la cual no pasa la corriente entre la resistencia por la cual no pasa la corriente no me interesa más la resistencia por la cual pasa la corriente. Vamos a entender esto. La corriente que necesito hallar es esta I1. Correcto. Por ende, la corriente total va a ser la suma de todas las fuentes dependientes o independientes de corriente. Como las dos están subiendo, se van a sumar. La resistencia que no me interesa es esta de 2 ohmios, porque por aquí no está pasando la corriente I1. Por ende, por fórmula, voy a colocarla como multiplicador. Todo esto lo divido entre la suma de la resistencia que no me interesa más la resistencia por la cual pasa la corriente y si me interesa. Al resolver estos cálculos matemáticos, al sumar 2 más 6 me da 8, lo despejo, me va a quedar 8 y 1 más, hago la propiedad distributiva, me va a quedar esto. Al resolver todo esto me va a quedar que la corriente 1 va a ser igual a 5. Ahora, después de haber hallado I1, tenemos que hallar el balance de potencia. Para eso tenemos que regresar al ejercicio original, el que ya fue resumido, y pues darle nombre a todas las corrientes del sistema. En este caso, pues esta no le voy a poner ninguna corriente porque yo sé que aquí pasan 10 amperios. Aquí va a haber un nodo y aquí van a salir corrientes. Aquí hay una cuestión. Tú puedes hacer que las corrientes entren o salgan. Luego el resultado te dará la verdadera dirección de la corriente. Es decir, que yo pude haber puesto que esta I4 entraba y esta I5 entraba y luego pues el resultado me dirá si realmente entra o sale. El número de la corriente o la nomenclatura que he puesto aquí es totalmente arbitraria. Yo puedo haber llamado esta I2, I3, I4, I5, etc. Lo importante es tener un orden. Ahora, ya nombré las corrientes. Debo colocarle polaridad a las resistencias. Recuerden que las resistencias se polarizan por donde entra la corriente. Es decir, que el positivo va a ser el área donde entra la corriente de la resistencia. En este caso, esta resistencia le entra la corriente por esta zona, en esta entrada, y esta parte va a ser la positiva y esta negativa. En este caso, esta va a ser la positiva y negativa, y aquí va a ser esta positiva y negativa. Aquí va a ser esta positiva y negativa. Para hallar este voltaje que obtuve aquí, pues realmente es muy sencillo. Ya tengo la corriente I1 y lo que hago es multiplicarla por 4, ya que el 4 es el multiplicador de esta fuente. 4 por 5 me da 20 voltios, es decir, que de este punto a este punto hay 20 voltios. Si pongo un tester van a haber 20 voltios. Ahora debo hallar la corriente 2,
la corriente 4, 5 y 3. Observando, la más sencilla y la que puedo hallar casi que de inmediato es la I3. Aquí tenemos que tener en cuenta la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que todas las corrientes de salida van a ser igual a todas las corrientes de entrada. Si observamos el 3, la corriente 3, podemos decir que la I1 está entrando, la I3 está saliendo y la de 10 amperios está saliendo. Es decir, que I1 va a ser igual a 10 más I3. Pero realmente quiero conseguir I3. I3 va a ser igual a I1 es 5, paso este al otro lado, restar, menos 10. E I3 va a ser igual a menos 5. ¿Qué sucede con este menos? Eso es lo que yo les estaba diciendo. Esto me indica que realmente la corriente no va en esta dirección, sino en la dirección contraria. Ahora tenemos que hallar las otras corrientes. Algo que podemos hacer es utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, que me dice que cuando yo voy del nodo y hago un recorrido y llego al mismo nodo, el voltaje va a ser igual a 0. Por ende, puedo decir que si hago este recorrido tanto a la izquierda o a la derecha, viceversa, puedo hallar la corriente I2, ya que tengo este voltaje o tengo esta corriente y puedo hallar este voltaje y tengo este voltaje. Y al despejar podría hallar la corriente I2. Hagamos ese procedimiento. Me dice que si voy por este lado, aquí me voy a conseguir que 4I1 va a haber un voltaje. 4I1 porque resistencia por corriente es voltaje. Sigo este camino y me consigo con un menos. Por ende voy a poner aquí un menos y el voltaje que yo ya tengo en esta área son 20. Luego voy a sumarlo con 5 y 2. Y todo esto va a ser igual a 0. 4 y 1, yo sé que I1 es 5. Y 4 por 5 es 20. 20 menos 20 más 5 y 2. Todo esto va a ser igual a 0. Y al resolver todo esto, I2 me va a quedar igual a 0. Por ende, aquí no va a circular ningún tipo de corriente. Como ya sé que por aquí no circula corriente, entonces puedo hallar esta I4. Ya que puedo decir que la corriente que pasa por este I1 tiene que ser igual a I4. Porque por aquí no se le está aportando nada. Entonces, I4 debe ser igual a I1. Obviamente, porque va a seguir, es como si esto se quitara. Entonces va a seguir este camino. Y pues I4 va a ser igual a 5. Y este I5 va a ser una parte de la... O sea, va a dividirse la corriente. ¿Por qué? Porque si obviamente por aquí se van 5 amperios, por este lado se tienen que ir los otros 5 amperios. Y lo podemos comprobar de otra manera, haciendo la ley de corriente de Kirchhoff, diciendo que entran 10 y van a salir I4 y I5. Si yo quiero buscar a I5, pues despejo. Va a ser 10 menos I4. Y pues I4 es 5, entonces I5 va a ser igual a 10 menos 5, 5 amperios. Entonces I4 va a ser igual a 5 amperios y I5 va a ser igual a 5 amperios. El único que tiene la dirección contraria es este, es decir que va a ir en esta dirección. De resto los demás coincidieron. Tenemos que hallar la sumatoria de potencias. Pues ya tenemos todas las corrientes, están las resistencias y lo que tenemos que hallar es las potencias y ver cuáles son de generación y cuáles son de consumo. Procedemos primeramente a hallar la potencia de cada una de las resistencias. Recuerde que la fórmula de potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Si yo quiero, en este caso esta de 5 no se va a tomar porque la corriente es igual a 0. Entonces tendríamos esta y esta. Si yo quiero hallar la potencia de la de 10 ohmios, la corriente al cuadrado va a ser 5 y 5 al cuadrado lo voy a multiplicar por 10. Entonces es decir que la potencia de 10
ohmios va a ser igual a 5 por 5, 25 por 10, 250 vatios. Siempre las resistencias consumen, nunca generan. La otra potencia de 10 ohmios, como tiene la misma corriente y tiene la misma resistencia, pues la potencia va a ser igual. Va a consumir. La de 4 ohmios tiene una corriente de 5 y la vamos a multiplicar por 4. 5 por 5 son 25 y 25 por 4 son 100 vatios. Consume. Ahora vamos a hallar la potencia de esta fuente de voltaje. En este caso tenemos que ver realmente cómo se comporta la corriente con respecto a la fuente de voltaje. Tengo aquí mi fuente de voltaje y estoy diciendo que la corriente no sale por el positivo, sino realmente baja, porque si yo observo la I3 es negativa, es decir, que la corriente va bajando. Y si la corriente entra por el positivo, pues la fuente de voltaje va a consumir. La potencia de la fuente de 4 y 1 va a ser igual al voltaje por la corriente. Esto va a ser igual a 20 por la corriente que pasa aquí. En este caso pues la tomamos como verdadera, como valor verdadero, por 5. Y esto va a ser igual a 100 vatios. Ahora nos queda la única fuente de corriente. Y esta, juro, tiene que generar. Ahora, ¿cómo la hallamos? Pues la potencia de la fuente de 10 amperios va a ser igual al voltaje por la corriente. Pero este voltaje no lo conocemos, pero lo podemos hallar. ¿Cómo lo hallamos? Pues podemos decir que el voltaje del nodo C al nodo D va a ser igual a 10 por I5 más 20. Entonces yo puedo decir que el voltaje del nodo C al D, que va a ser estos dos puntos, va a ser igual a 10 por I5 más 20. Y todo esto me va a dar 70, ya que I5 vale 5. 5 por 10, 50 más 20, 70 voltios. La potencia de 10 amperios va a ser igual a 70 por 10. Y esto va a ser igual a 700 vatios. La potencia consumida son 250 más 250 son 500, más 100, 600, más 100, 700. Es decir, que la potencia generada es igual a la potencia consumida. Es decir, que todo este ejercicio está correcto. Ahora vamos a resolverlo por el método de mallas. Aquí primeramente pues hay que notar el ejercicio que ya fue reducido y hay que nombrar cada una de las mallas. Se puede nombrar de forma arbitraria, es decir, que yo puedo darle cualquier nombre a cada una de ellas, pero lo que hay que estar pendiente es que todas tienen que seguir el mismo sentido, es decir, en la dirección de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Vamos a comenzar y ver que siempre que hay una fuente de corriente va a coexistir o va a generarse una supermalla. Y siempre que trabajemos con nodos y con mallas, vamos a hallar ecuaciones. En este caso con las mallas vamos a trabajar con voltajes, ya que las mallas trabajan con la ley de voltaje de Kirchhoff. Podemos decir que como aquí hay una fuente de corriente, aquí hay una corriente 3 y una corriente 2. La corriente 3 es la que sigue la dirección de la fuente de corriente y la corriente 2 va en contra de esa fuente. Por lo tanto, la corriente 3 menos la corriente 2 va a ser igual a 10 amperios. Ahora vamos a hacer una ley de voltaje de Kirchhoff desde este punto hacia el mismo punto en esta dirección. Vamos en la dirección de I2, entonces sería 10 y 2. Luego con 10 en la dirección I3, 10 y 3. Ahora vamos a trabajar con la I4. ¿Qué pasa? La I4 va en contra de estas dos corrientes. Por lo tanto, como estas dos están allí, las puedo sumar. 10 más 10 son 20.
24. Negativo porque va en contra de la dirección de estas dos corrientes. Luego bajo y le sumo este voltaje, que es 4 y 1. Y luego continúo hacia aquí abajo y subo. Y pues aquí le voy a sumar 4 y 2, ya que como la corriente va aquí, va a polarizar la resistencia positiva y negativa. ¿Qué puedo observar? Que la corriente I2 va a ser igual a menos la corriente I1, o sea, van a ser contrarias. Teniendo esta ecuación, puedo reducirla un poco más, ya que 4 y 1, pues realmente sería menos 4 y 2. Entonces, esta y esta se van a eliminar y se van a cancelar. Ahora vamos a hallar la ecuación de la malla I4. Procedemos a seguir la dirección de la corriente. 25 y 4 porque se suman las tres resistencias que siguen la corriente. 10 más 10 más 5 son 25 y 4. Y luego le vamos a restar las que están en contra. Y 2 con esa resistencia menos 10 y 2. E I3 con esa resistencia menos 10 y 3. Y todo va a ser igual a 0. Recuerde que siempre pues va a ser igual a 0 porque estamos trabajando en un circuito cerrado y vamos a llegar a un mismo punto. Y estamos trabajando con las leyes de voltaje de Kirchhoff, que dice que el voltaje de un punto al mismo punto va a ser igual a 0. Ahora, tenemos tres ecuaciones. Vamos a ordenarla de esta manera, aquí. 10 y 2. Luego hay 3 más 10 y 3 menos 20 y 4. Todo esto va a ser igual a 0. La otra va a ser que menos i2 más i3 más 0 va a ser igual a 10. Y la última, que 25 y 4 menos 10 y 2 y menos 10 y 3, la suma de todo esto me va a dar igual a 0. Aquí me queda un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y pues se puede resolver de diferentes maneras. Pero al momento de resolverlos, pues me van a dar los siguientes resultados. Que I2 va a ser igual a menos 5 amperios, que I3 va a ser igual a 5 amperios y que I4 va a ser igual a 0 amperios. Puedes comprobarlo, puedes verificarlo resolviéndolo como a ti más te parezca, pero estos van a ser los resultados y podemos observar que I2 lo podemos convertir o lo podemos transformar o podemos hallar I1. Y I1 va a ser igual a menos I2. I1 va a ser igual a 5 amperios. Entonces podemos decir que los valores son iguales y esto es todo. Ya pues tendrías que hallar la sumatoria de potencia, pero la Y en la parte anterior. Ahora vamos a hacer el último paso, es decir, resolverlo por el método de nodos. Hay que estar pendiente, ya que en este caso se pueden presentar supernodos. ¿Qué es un supernodo? Primeramente vamos a nombrar cada uno de los nodos. Este lo va a poner A, B, C y el de adentro lo va a nombrar D. Hay que nombrar a cualquiera de estos cuatro como nodo tierra. Voy a nombrar el de aquí abajo. Este va a ser mi nodo tierra. Es decir, que en él no voy a evaluar nada ni tomarlo en cuenta. Aquí observo que como tengo mi nodo tierra y hay un nodo B, cuando existe una fuente de voltaje entre dos nodos, allí todo eso se va a convertir en un super nodo. Todo esto se va a convertir en un supernodo. Y lo que me indica eso realmente es que yo puedo decir, en este caso el positivo está apuntando al BB y el negativo al C. Puedo decir que voltaje B
menos voltaje C va a ser igual al valor de esta fuente, que es 4 y 1. Pero como el voltaje en tierra es igual a 0, entonces el voltaje en B va a ser igual a 4 y 1. Y pues vamos a empezar a evaluar los demás nodos. Vamos a comenzar con este nodo que abarca toda esta zona. Primeramente hay que hacer que todas las corrientes salgan. Entonces el nodo A va a ser voltaje A, porque como está saliendo este va a ser más grande, voltaje A menos el voltaje más pequeño entre la resistencia, ya que hay que recordar que para hallar corriente necesitamos voltaje y resistencia. Esto lo vamos a sumar con la otra corriente que sale. Hay que recordar que estamos trabajando con la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran. Vamos a evaluar esta parte. El voltaje A menos el voltaje de D, porque está saliendo el más grande, voltaje A menos voltaje de D entre 10 más el voltaje de A menos el voltaje de C, pero como el voltaje de C es igual a 0 porque está en el nodo tierra, entonces sería el voltaje A menos el voltaje de C entre 4, que es el ohmiaje. Todo esto se va a igualar a 0, ya que todas las corrientes salen y como no hay ninguna entrando, pues es igual a 0. El nodo D va a ser así. En este caso va a ser todos estos puntos y las corrientes van a salir. Entonces sería BD menos BA entre 10 más BD menos BB entre 10, y la última corriente que está saliendo, pues en este caso no vamos a hacer que salga, vamos a hacer que entra. Entonces vamos a igualarla a 10. Sí, para que siga el orden y no nos confundamos. Como en este caso la corriente va subiendo, pues voy a omitir esto no lo va a tomar y voy a hacer que la corriente entre. Ahora vamos a hallar la referencia con el nodo D, el nodo B, perdón. Me dice que el BB es igual a 4 y 1. Pero 4 y 1 realmente es el voltaje de A, porque el voltaje de A es igual al voltaje que está desde este punto hasta el C, y realmente es el que pasa por esta zona. 4 y 1, porque 4 por y 1 me da el voltaje en este punto, que es el mismo en este punto. Entonces puedo decir que BB es igual a BA. Ahora con todo esto voy a hallar ecuaciones que me sirvan, ya que en este caso ninguna de estas pues netamente me va a funcionar. Entonces mis ecuaciones finales van a ser, como mi BA es igual a mi BB, pues esto me va a quedar igual a 0, entonces no lo tomo en cuenta. Entonces me va a quedar BA menos BD entre 10 más BA entre 4, porque esto es 0. Todo eso va a ser igual a 0. Puedo ir resolviendo y pues hago propiedad de la carita. Entonces me quedaría 4BA menos 4BD más 10BA va a ser igual a 0. Esta va a ser mi primera ecuación. Mi segunda ecuación va a ser esta. Realmente, pues BA va a ser igual a BB. Entonces yo lo que puedo hacer es sustituir tanto BA o BB, o lo puedo intercambiarlo. O sea, realmente puedo hacer que BD menos BA entre 10 más BD menos BA entre 10 es igual a 10. Como estos dos tienen la misma base, pues realmente puedo sacarlas como factor común y puedo mandar al otro lado a multiplicar. Todo esto me quedaría al resolver, despejar las ecuaciones, que 2BD menos 2BA va a ser igual a 100, y simplificando BD menos BA va a ser igual a 50. Entonces las ecuaciones me quedan de esta manera. 4BA más este 10 son 14BA menos 4BD es igual a 0, y menos BA
más BD es igual a 50. Ahora, ¿qué sucede? Pues resolvemos la ecuación, tienen dos incógnitas y los valores me van a dar los siguientes, que BA es igual a 20 y que BD es igual a 70. Y si BA es igual a 20, como tengo BA, pues puedo hallar la corriente que pasa por aquí. Entonces, la corriente va a ser igual al voltaje 20 entre la resistencia, que es 4. Y todo esto va a dar 5 amperios. Entonces, pues, como vemos, me da el mismo resultado. Hay que estar pendiente de varias cosas, que cada vez que hay una fuente de voltaje, sea controlada o independiente, me va a generar un supernodo. Siempre hay que nombrar un nodo como tierra, que es el que nunca se va a evaluar. Y hay que estar pendiente de la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que las corrientes que salen son iguales a las corrientes que entran. Todo esto son ecuaciones. De verdad, muchas gracias y espero que hayan disfrutado todo esto.